Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de la primera temporada. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes para platicar de uno de mis temas favoritos. Es el tema de los perritos senior, o viejitos o geriátricos. Este es un tema muy especial para mí, probablemente porque en estos momentos tengo en casa perritos seniors, pero también porque desde que empecé a adentrarme más en el tema de sus cuidados, de verdad fue algo que me sorprendió porque parecen cosas muy sencillas, muy básicas, muy lógicas y sin embargo no todos ponemos atención en ellas. Y yo he visto grandes cambios, grandes resultados tanto con mis pequeñitos como con mis conocidos, mis clientitos, con todos a los que se los recomiendo. Y por eso quise hacerles un episodio especial a ellos que tanto nos dan. Entonces, para empezar, tenemos que saber que los perritos senior depende de su talla, en qué edad van a empezar a hacerlo. Por ejemplo, los de talla chica pueden ser seniors a partir de los 7 añitos más o menos porque suelen vivir más tiempo. Pero los medianos, más o menos a partir de los 6, ya empiezan a considerarse así, lo mismo que los talla grande. Pero los talla extra grande empiezan a hacerlo desde los 5 años de edad. Esto porque además de que viven menos tiempo, su cuerpo es mucho más grande, sus huesos son diferentes y entonces pues se considera que hay que atenderlos y cuidarlos de esta manera desde temprana edad. Entonces vamos a poner un estándar para los perritos a partir de los 6 años de edad. Aunque no lo crean, y esto es algo que me sorprende muchísimo, existe una alta tasa de abandono a los perritos senior y también de maltrato. Y esto es algo que también quiero tocar porque, bueno, la parte del abandono es común que las personas que lo hacen digan que no tienen el tiempo para cuidarlos como ellos necesitan o que no tienen forma de proveerles más cuidados o medicamentos. Entonces, una de dos, o los abandonan dentro del hogar, lo cual es sumamente triste también. Quiere decir que no le proveo ningún cuidado extra, que sigue teniendo una mala alimentación y que solo cuenta tal vez con el espacio en casa o la cama. Sin embargo, es un perrito que mientras quiera estar aquí, y ahora sí que como dicen por ahí, mientras Dios quiera que esté y Dios le dé vida, va a estar. Y eso es muy feo, eso es muy triste, porque pues recordemos que en algún momento nosotros también vamos a llegar a esa edad. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida. Y como nosotros seamos, estoy segura de que también serán con nosotros y vamos a necesitar este tipo de cuidados y por eso es muy importante que tengamos y desarrollemos esta empatía. Y bueno, por otro lado el maltrato, que es casi lo mismo, porque este tipo de perritos empiezan con temas a lo mejor de ya no tener tanta continencia de sus esfínteres y entonces empieza la incontinencia y creen que están haciéndolo por rebeldía, por latoso. Entonces si se hacen pipí o popó porque les gana, pues lo regañan o peor aún, el chanclazo. Y también si empiezan con algunos temas de demencia, porque no quiere obedecer, porque no quiere subir y le estoy diciendo que suba, o porque no quiere bajar y le estoy diciendo que baje, y sin embargo no estamos tomando en cuenta que a lo mejor tiene dolencias, lesiones. Entonces, pues este es un tema muy importante también de analizar. Para mí lo más importante es el tema de la prevención. Ahí es donde yo les comentaba que encuentro la mejor forma
de hacer que tu perrito pueda ser, o tu gatito, lo más longevo posible, que es lo que al final todos los que los amamos tanto queremos. Quisiéramos que vivieran con nosotros toda nuestra vida. Si pudiéramos darles más, lo haríamos. Donarles un riñoncito, lo haríamos, como estábamos platicando en otro episodio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues dándoles estos cuidados preventivos, estos cuidados especiales, porque son los que van a determinar sí o sí la calidad de vida que van a tener y el tiempo que van a estar con nosotros sanos. Entonces, algo muy importante para mí es recomendarles el tema de la alimentación. Esta es la base de cualquier salud física. Tiene que ser adecuada a su edad, pero también tiene que ser premium y de buena calidad. Si estábamos acostumbrados a darles cualquier croquetas, las del súper que nos encontrábamos o las que nos recomendaba el vecino o el amigo, a partir de esta edad tenemos que dejar de hacerlo. Digo, la verdad es que si lo puedes hacer desde el inicio, desde que son cachorros, vas a ver diferencias enormes en cómo van a llegar a seniors, ¿no? Pero si por algo no te es posible, bueno, si ya llegó a estos 6 años, es la etapa en que tú le empieces a devolver un poco de lo mucho que ellos nos han dado, invirtiendo más tiempo, dinero y esfuerzo, pero en algo que realmente vale mucho la pena. Entonces, este tipo de alimentación va a hacer que tenga los nutrientes, las vitaminas necesarias. Por eso muchas de las marcas premium los manejan como para perritos senior o arriba de 6 o 7 años. Entonces así las puedes encontrar, así las puedes pedir. Acércate a tu veterinario para que te las recomiende, porque en mi caso he tenido muchos perritos, todos afortunadamente hasta ahora han fallecido de causas naturales y de longevidad, y todos han tenido esta alimentación. Entonces sé que en este tema de los alimentos entran ya muchas fuentes ahora nuevas, etcétera, pero yo creo que cada quien conocemos a nuestros perritos, nos conocemos a nosotros, lo que podemos manejar, y pues a mí me gusta irme mucho más a la segura que estar pues experimentando, porque en algún momento con buena intención lo hice y pues no les fue nada bien a sus riñoncitos, a su salud en general. Entonces para mí las croquetas son la mejor opción, pero no descarto que te acerques siempre con un veterinario con especialidad, nutriólogo, para que te pueda, de acuerdo a tu perrito y a sus características, ofrecer la dieta más adecuada y que tú saques con él todas las dudas que tengas al respecto, pero sobre todo para que le puedan hacer un seguimiento, porque es muy irresponsable que ahora vendan este tipo de otros alimentos y lleguen a la puerta de tu casa y te digan que es lo más natural, pero que no les des un seguimiento de perfil sanguíneo, porque ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente lo está asimilando bien o si a lo mejor le está cayendo pesado, le está haciendo daño. A lo mejor toda su vida comió otra cosa y de pronto se la cambias, y entonces no son cosas que vas a notar al momento, sino que se va a ir deteriorando su salud y cuando te des cuenta, a lo mejor ya está en una enfermedad. Entonces, por eso es muy importante, y ya saben que a mí me gusta aconsejarles lo que yo hago o lo que a mí me funciona. Y en mi caso han sido las croquetas de alta calidad, la marca más premium que yo pueda comprar, para tenerlos lo mejor posible. Y también para tener el peso correcto y controlado. Esto es un tema importantísimo, quiero subrayarlo, porque por lo regular estamos acostumbrados a ver perritos viejitos que ya están obesitos. Y entonces, qué chistoso el gordito, la gordita, pero esto es malísimo. Creo que es lo peor que le podemos ofrecer a un perrito que ya está en esta etapa. Dejarlo que tenga obesidad o tan siquiera sobrepeso. Porque esto de por sí ya sus articulaciones y su sistema músculo-esquelético funciona diferente. Tiene otras lesiones, dolencias. Si nosotros además le ponemos peso extra, pues empiezan peores males, las cojeras, las deformaciones, el letargo, el de plano dejar de moverse, ya no querer hacer actividad por el dolor y por la molestia que es caminar para ellos. Entonces,
Por favor, siempre hay que controlar el peso, esto es súper importante de la mano de la alimentación. Justo por eso a mí también me gusta este tipo de alimentación que comentaba, porque en los empaques tú puedes ver, de acuerdo al peso de tu perrito, qué peso de alimento le corresponde al día. Y yo lo divido en 3 veces al día. Muchas veces cuando ellos eran más jovencitos y porque yo no tenía esta información, yo siempre acostumbré a darles 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, tarde-noche. Pero después un amigo veterinario me comentó que el metabolismo funciona incluso mejor si ellos tienen menos periodos de ayuno. Entonces, el ayuno prolongado es algo que le va a afectar a la salud de cualquier perrito, de la edad que sea, pero especialmente a los geriátricos. Ellos no pueden pasar tanto tiempo sin alimento. Entonces, mínimo, por favor, tienen que ser 2 veces al día la ración adecuada, pero si tú puedes, porque trabajas en casa o porque tienes quien esté en casa o porque tienes la facilidad, te recomiendo que sea 3 veces al día, mañana, tarde y noche, y de esta manera su pancita y todos sus órganos, su metabolismo, van a funcionar de mejor manera. Entonces, bueno, eso es algo súper importante. Y otra cosa que también es básica para que tu perrito senior sea longevo y esté sano y saludable, es que a partir de los 6 años empieces a darles chequeos anuales con tu veterinario de los 3 puntos que son perfil sanguíneo, orina y copro. De esta manera, tú te vas a dar cuenta a tiempo cuando haya algo que ya empiece a cambiar o algo que empiece a desarrollarse y tú lo puedas atender a tiempo, de manera preventiva. Y en el momento en que algo surja, tienen que ser chequeos semestrales, ya no pueden ser anuales. Quiere decir que llegó el momento de acortar los chequeos mínimamente cada 6 meses para poderle dar un seguimiento justamente a estos temas y cualquier cosa que hayas detectado a tiempo se pueda prevenir con suplementos, con cambios de alimentación, con algún tratamiento, etc. Pero esto es muy importante. Hay que estar atentos a cualquier cambio, por leve que sea. Nosotros mejor que nadie conocemos a nuestros compañeritos y sabemos cuando algo es normal o no es normal, ya sea en su conducta o en su salud. Entonces, hay que recordar que pues al llegar a esta edad, el sistema inmune empieza a ser más bajito. Entonces, sobre todo si ya empieza con alguna convalecencia o con alguna enfermedad, pues obviamente tienen el sistema inmune pues un poquito más comprometido. Entonces no es normal, por ejemplo, que tenga diarrea o que no haga bien del baño o que tenga muchos gases. Solemos tomar estas cosas como algo simpático o algo de, ay, es que ya está viejito. Pero no es normal y se los digo porque a mí me ha pasado el pensar que porque está haciendo sueltito del baño, pues es que es viejito, a lo mejor tuvo un mal día. Y no, puede ser una bacteria, porque por más que los cuidemos, el mismo hecho de que tengan el sistema inmune bajito puede hacer que pesquen cualquier cosa en el paseo de la calle o si tenemos más perritos en casa, etcétera. Entonces hay que detectarlo a tiempo para darle un antibiótico adecuado y si bien van haciendo con la edad un poquito más flojo, un poquito más pastoso, no debe de ser nunca un tema de diarrea ni de demasiadas flatulencias, pero eso es un ejemplo. Así como podemos ver cualquier otro síntoma que sea diferente, estos tipos de cambios leves que de pronto no sabemos si es normal o no, pero si tienes la menor duda, yo te recomiendo que vayas al veterinario y descartes cualquier cosa. También voy a tocar un punto importante con el tema de los veterinarios, porque es todo un tema, creo que es todo un episodio. Es muy difícil, desgraciadamente, encontrar un veterinario que se acople a las necesidades, que formemos un vínculo de confianza, que realmente entienda las necesidades de nuestros compañeros, se preocupe por dar el tratamiento adecuado, por dar el seguimiento adecuado, que tenga la honestidad para decir esto yo ya no lo puedo atender, te tengo que derivar a un especialista. Es muy difícil que esto pase, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos y al menor
tema de desconfianza o que tu intuición te diga, ¿sabes qué? Necesito una segunda opinión o, ok, ya le detectaron una enfermedad, sí o sí necesito otra opinión. Tal vez 2 o 3 opiniones, hasta que encontremos al doctor que nos haga sentir más cómodos, más seguros y que empecemos un tratamiento. Y si vemos que el tratamiento no está siendo adecuado, que en lugar de mejorar lo está perjudicando, suspenderlo y cambiarnos de doctor. Yo sé que esto es muy difícil, a veces queremos confiar en ellos porque pues ellos son los que saben y a nosotros solo nos queda seguir las instrucciones. Pero muchas veces un mal veterinario puede hacer que tu perrito viva menos o que si no tenía algo, ahora lo tenga. Así como un buen veterinario puede hacer que tu perrito, junto con tus cuidados, tenga la mejor calidad de vida y longitud de vida. Entonces, ese es un tip que también les doy muy importante. Y en este tipo de chequeos anuales que comentábamos, yo te quiero recomendar hacer anualmente, te digo, hasta que detectes algo, y ahí ya semestral, un ultrasonido general, que este es de abdomen, en donde le revisan todos sus organitos, porque órganos como el hígado, como el vaso, como los riñones, empiezan a tener cambios, masitas, deformidades, cambios pequeños que si tú detectas a tiempo puedes resolver y evitar que se conviertan en una gran enfermedad. Entonces, un ultrasonido de abdomen y de sus órganos y un ultrasonido de corazón, que este es el ecocardiograma, para detectar si ya comienza con algún tema cardíaco, que esto es súper común en el 90% de los perros, entonces tienes que detectarlo a tiempo para que pueda vivir con el tratamiento adecuado por mucho, mucho tiempo. En mi caso llevo años porque fue detectado muy a tiempo y con el tratamiento adecuado ellos no tienen ningún problema. Pero si yo no hubiera tomado estas cartas de haber hecho todo con prevención, seguramente ya no estarían con nosotros. Entonces, el hacer este tipo de ecocardiograma te va a dejar tranquilo de saber que no tiene problemas cardíacos. O si sí tiene algo, entonces el doctor te debe de recomendar ahora hacer un electrocardiograma y comenzar con un tratamiento cardíaco. Por otro lado, también va a ser muy importante que revises con tu veterinario el empezar a brindarle suplementos que retarden cualquier tipo de enfermedad o de diagnóstico. Por ejemplo, suplementos condoprotectores, que son para las articulaciones, pero también otro tipo a veces de vitaminas o de cosas que pueden hacer que a lo mejor lo que el cuerpecito ya está dejando de formar, nosotros se los podamos dar, fibra, etcétera. Este tipo de suplementos, sobre todo empezando los 6 años, hacen una gran diferencia en su movilidad y en cómo van a llegar a viejitos. Entonces no dejen por favor de darle los suplementos. Yo soy súper fan y me ha ido muy bien con ellos y por eso se los recomiendo. Otra cosa importante que he notado es que las terapias complementarias, y lo veo tanto con nuestros clientes como en mi caso, en mis perritos, ha sido un antes y después. El poderle dar a mis pequeñitos fisioterapia y acupuntura ha hecho toda la diferencia con este tema de la movilidad y del dolor, porque además en mi caso son 2 de ellos tallas grande, y si tú tienes perritos talla grande, sabes que se empiezan a hacer viejitos antes y que sus articulaciones empiezan a cambiar. Entonces ellos son tan fuertes, tienen el umbral del dolor tan alto, que es muy difícil que tú puedas detectar cuando tu perrito está enfermo o adolorido. Es muy, muy difícil. Entonces, nunca pases por alto un cambio de caminata. A lo mejor ahora está caminando diferente. Esto no es simpático, esto no es porque a lo mejor está hoy durmió chueco. No, realmente esto puede ser que ya empiece a tener alguna molestia, algún dolor, y pues no es lindo dejarlos vivir con ello. Pueden, claro, pero no está bien de nuestra parte, porque al final de cuentas están haciendo un doble o triple esfuerzo, y el que vivan con dolor pues es algo que nosotros no quisiéramos vivir. Entonces, por favor, siempre que puedan y que ya empiecen con estos temas, empiecen a tomar acupuntura. Esa es mi favorita.
pero también fisioterapia, dependiendo de lo que ellos vayan teniendo y tu médico te vaya diciendo, pero tienen muchísimos beneficios. Por ejemplo, en el caso de los perritos grandes también me ha tocado que me recomienden darles ácido hialurónico en una inyeccioncita y también nos ha ido muy bien. Entonces por eso quisiera que te acerques con tu veterinario para que le platiques todos estos temas. Si es necesario, apúntalos. Y de esta manera él te va a decir, mira, esto sí lo podemos hacer, esto todavía no, pero esto mejor lo vamos haciendo de una vez. Otra cosa que ni siquiera tenemos que esperar a que nos recomienden, nosotros lo podemos hacer en casa, puedes comprar en Amazon o en cualquier tienda para mascotas. Estos colchoncitos que se calientan, que son como de semillas, que los puedes calentar en el microondas y que son compresas de calor. Este tipo de compresitas le sirve mucho, sobre todo en lluvia y en frío, en temporadas de lluvia y frío, que tú se los pongas en donde veas que le cuesta trabajo más la movilidad. A lo mejor es en la parte del tren posterior, o a lo mejor del superior, o a lo mejor es en su pechito, en donde tú veas que le duele, que le molesta, que empieza a caminar diferente, o que ya detecten por medio de radiografías y de una valoración ortopédica, que eso también siempre lo recomiendo. Una vez que tu veterinario empiece a ver que ya es senior y empiezan sus articulaciones con algún tema, por favor no dejes de ir a una consulta con un ortopedista, porque él mejor que nadie te va a poder decir qué suplementación dar, qué ejercicios hacer, te va a recomendar estas compresitas de calor, radiografías, etcétera. Entonces siempre pregunta por todo esto, porque entre más preventivo y de mantenimiento lo podamos hacer, vamos a evitar que sea ya por una emergencia, por un mal mayor o una enfermedad mayor. Es muy importante que los protejamos tanto del frío como del calor. Ellos ya empiezan a regular la temperatura de otra manera, entonces evita que duerma donde haya corrientes de aire. Está por demás decir fuera de la casa, tiene que estar dentro, tiene que estar resguardado, tiene que estar en una buena temperatura, ni demasiado frío ni demasiado calor, que tenga una cama suave y cómoda. Nunca esta cama debe de estar en la intemperie, por favor, y que le permita la mejor movilidad. A lo mejor si tú ya ves que le cuesta trabajo caminar o subir sus patitas, es momento de cambiarle la cama súper gruesa y acolchonada, porque ya le va a costar subir a ella, y a lo mejor es momento de una colchonetita suavecita, ortopédica. En fin, tú vas a ir viendo, pero sí es muy importante que hagamos todo esto de manera preventiva. Algo muy importante también es que sus uñitas siempre estén pues recortadas, porque si las dejamos crecer mucho, en primer lugar la vena que tienen ahí en las uñitas, que es súper delicada, es otro tema que después tocaremos. Ya tengo algunos videos, si quieren revisarlos, del corte adecuado de uñas. Nosotros tenemos que tener cuidado de que esta vena no vaya creciendo, para que al cortar no le genere una hemorragia y sobre todo un dolor altísimo, que es lo que les provoca un mal corte de uñas. Y tenemos que ver que estén limadas, que cuando ellos caminan la uña no debe de estar tocando el piso. Si tú ves que la uña toca el piso, quiere decir que necesita recortarle. Ahora es muy diferente el que suenen en el piso. Las garritas van a sonar en el piso, esto es lo más sano, lo más normal. Pero si tú, al él tener la patita sobre el piso, ves que las garras están literal sobre el piso, que incluso ya se le ponen chuequitas las garras o los deditos, esto sí ya es un tema de uñas demasiado largas. Y si de por sí las articulaciones empiezan con temas, si nosotros les hacemos más dolor a las articulaciones teniendo las uñas largas, que no le van a dejar ni levantarse adecuadamente o caminar adecuadamente, que le van a ir abriendo los deditos con el tiempo, pues va a ser mucho peor. Entonces hay que tener uñas alineadas, tenemos que revisar sus oídos frecuentemente para que no empiecen a generar ni lesiones, ni otitis, ni ningún problema de oído. Y no dejar de lado el bañito mensual, o si lo prefieres bimestral, pero que no pase de allí, porque
un bañito adecuado, con el shampoo adecuado, que yo siempre recomendaré para ellos y para cualquier perro, el shampoo de avena dermatológico, les sirve muchísimo como antiviral para cualquier cosa que tenga en su pelito, pero también para hidratar y suavizar piel y pelito para que él esté más sano. Y sobre todo a mí me gusta mucho utilizar estos momentos de baño para detectar cualquier cosa, cualquier lesión, cualquier cosita que empiece a salir y poderlo avisar a las familias y lo puedan ir revisando. Entonces, si tú lo bañas en casa o lo llevas a bañar a algún lugar, que no sea Woof Miau, por favor coméntales que te avisen cualquier cosa que detecten en el baño, que lo hagan con mucho cuidado. En el caso de los perritos geriátricos, nosotros siempre ponemos un tapetito antiderrapante en la tina porque justamente ellos se cansan más rápido, tienen este tema de las patitas o de las uñitas, entonces no queremos ni que se resbalen ni que estén demasiado tiempo en la tina o en la mesa parados. Tenemos que darles descanso, tenemos que darles pausas, tenemos que ver si tienen temas de cadera. Entonces estos tapetitos son básicos y los puedes comprar en cualquier lado en el súper. Y si ellos no tienen a donde tú los llevas, llévalo tú y dile que quieres que se lo pongan a la tina donde lo vayan a bañar, que le den pausas, que le den su tiempo, que no puede estar mucho tiempo de pie, etcétera. O sea, tienes que saber pedir las cosas como lo harías contigo. Él es un miembro más de la familia y así debemos cuidarlos porque pues ellos no pueden hablar y muchas veces la gente abusa de esto, sobre todo con los viejitos. Entonces, pues siempre acostumbra a estar muy pendiente de estas cosas y también de tener humectante en casa, de esta como gelecita, cremita para humectar su nariz, porque por lo regular ya los geriátricos empiezan a tener la nariz pues mucho más reseca, pero también sus patitas, sus codos y las llaguitas que les puedan llegar a salir tanto en codos como en la parte posterior de su espalda o de sus piernas por estar acostados, sentados, etcétera, por la edad. Si no están bien hidratadas pueden llegar a resecarse tanto que se empiecen a agrietar, a abrir, después ellos se lamen, se infectan, entonces no queremos eso. Mejor acostumbra siempre en las noches, creo que es la forma más fácil, a mí me gusta hacerlo así, antes de dormir, humectar esas zonitas y listo. Entonces, siempre que puedas, tócalo, acarícialo, de puntita de la nariz a puntita de la cola para que puedas conocer a tu perrito, saber cómo es que son sus músculos, su cuerpo en general y puedas así detectar cualquier tipo de cambio por leve que sea. A lo mejor una lesión nueva, una bolita, una protuberancia nueva, tenerla en observación, acudir al veterinario de inmediato. Y también en los suplementos, no quiero que se me pase también recomendarles omegas. Estos, por su edad, empiezan también, como los humanos, con temas de demencia y algunas cosas que empiezan a olvidar. Entonces, los omegas les pueden ayudar para retrasar lo más posible esto. Entonces, también otras cosas que podemos hacer para ayudarles con este tema es fomentarles la actividad mental y de destreza, empezar a comprar nosotros este tipo de juguetitos didácticos y tenerlos en casa, pero que sean de uso suave, que sean fáciles de resolver para que no se estrese y nada más se le quede viendo, sino que realmente juegue y sobre todo en ellos es mejor que utilicen su olfato y su gusto. Entonces, tapetitos olfativos, cualquier cosa como un Kong en donde él pueda estar ahí ejerciendo la mordida, eso los relaja muchísimo el utilizar su mandíbula. Entonces, el recordarle, los comandos básicos que solían hacer de jovencitos o de adultos, como el dar la patita, el ven, el lugar, cualquier comando que tú hayas tenido con él, siempre recordarlo, pero también ir vigilando que si no te da la patita a lo mejor es porque le duele. Entonces, tener mucho cuidado con eso va a ser muy importante. Otra recomendación es que siempre tenga caminatas cortas. El ejercicio ya debe de ser de bajo impacto. Yo entiendo perfecto que queremos que sean eternos cachorros y que
tenemos un juego en especial que nos encanta, entonces ¿cómo que ya no puede jugar? Claro que puede jugar. Entonces la pelota y las luchas y todo, pero en verdad al otro día están lesionados, no vale la pena por un momentito pues el arriesgarlos con este tema. Entonces tienen que ser siempre juegos de bajo impacto, caminatas cortas, pero al menos 2 veces al día. Esto le va a ayudar a seguir teniendo masa muscular, que es súper importante para que tenga fuerza y cuando ya sea cada vez más viejito pueda caminar de mejor forma. Otra cosa que a mí me ha servido mucho y recomiendo mucho es el brindarles reiki, aromaterapia y masajes. Esto además de formar el mejor vínculo con ellos y apapacharlos muchísimo, que en esta etapa ellos te necesitan el doble de lo que te necesitan de cachorros. Además de este vínculo lindo, el que tú tengas esta conexión sana y que tú te sientas bien y tu energía esté positiva y se la canalices a ellos de la mejor forma, puede ser con palabras, puede ser contándoles cómo es tu día, lo importante que son para ti, cuáles son las actividades que van a hacer, cómo te sientes, obviamente nada de angustia, sino todo en positivo. Y masajearlos con, a lo mejor puedes poner un incienso lo más lejos posible porque ellos tienen el olfato pues mucho más despierto que el nuestro, entonces puede ser con eso, o te puedes poner tantito aceite esencial de lavanda en las manos, frotarlo y empezar a darle un masajito en su espalda, en sus patitas, en su cabecita hasta que se quede dormido. O puedes buscar a un especialista de Reiki, como yo lo he hecho, y que les dé una terapia. En verdad es maravilloso. Ellos renuevan energía, no sé cómo decirlo, pero se sienten más livianos. Además, como tú también te sientes mejor, recuerda que ellos son nuestras esponjas. Es otro tema también, pero ellos absorben muchas veces las enfermedades y de acuerdo a cómo está todo en casa, la armonía, la energía de todos los que están en casa es como van a estar ellos. Si la familia está bien, ellos van a estar bien. Entonces es muy importante también cuidar su energía y agradecerle mucho, apapacharlo mucho, pasar el mayor tiempo de calidad posible. Otra cosa que debo recomendar también es cuidarlo mucho de la exposición al ruido, a los juegos bruscos, como ya dijimos, a los cambios en casa de rutina, niños a lo mejor que son muy juguetones, cuidarlo de esto porque así como en los humanos, pues obviamente ellos van creciendo y su humor y su temperamento cambian y hay días que se sienten un poquito mal, no tienen tanto ánimo para que a lo mejor el niño quiera estar jugando sobre ellos, entonces tienes que cuidarlo de este tipo de exposición, proveerle un refugio seguro, que sí tenga en donde él meterse, puede ser un kennel, puede ser una casita, puede ser debajo de la cama, puede ser su propia cama, pero que enseñemos a, si es que hay niños o a quien haya que enseñarle, que a lo mejor ese es su espacio, ahí no podemos acercarnos, cuando él se va para allá es porque quiere descansar, cuando él quiere interactuar, él va a venir. Entonces eso también es importante. Otra cosa que he visto que en verdad hace una gran diferencia y que solemos pasarlo de largo es el tipo de suelo en el que ellos acostumbran vivir. Es muy difícil porque me identifico en un departamento, pues no es como que vas a cambiar el piso nada más por eso, porque a veces pues no se puede, pero sí le puedes comprar tapetitos especiales. Los venden en cualquier súper, en Amazon puedes buscar ya sea tapetitos de estos de pasillo para que los tenga por toda la casa, al menos por donde tú sepas que él acostumbra más pasar. O también puedes comprar los que son como de kinder de niños, que son estos tapetitos tipo rompecabezas, que son como de foamy, para a lo mejor la recámara en donde él acostumbra estar y donde él acostumbra comer. Los lugares en donde realmente él camine más, porque si has tenido un senior, tú te darás cuenta que les empieza a costar trabajo incluso el de estar acostados al parado. Les empieza a pesar diferente el cuerpo, entonces si es un piso derrapante, pues él se va a lesionar, no se va a poder parar, va a ser todo un tema. Pero si tú le prevés este tipo de tapetitos y antideslizantes, vas a ver grandes resultados.
Lo mismo si le puedes colocar escaleritas para subir, a lo mejor si es a tu cama o al sillón o a donde quieras que suba, pero revisa que sean amplias y cómodas de acuerdo a su talla, porque por lo regular venden solo de las chiquititas y a veces ni siquiera a los perritos chiquitos les gustan porque no les provocan seguridad. Entonces, en mi caso, yo las mandé a hacer con mi carpintero y entonces yo le dije de qué ancho, de qué material, de qué alto, y entonces son tan largas como si fueran para un humano y a mis perritos no les da ningún miedo, al contrario, les gusta usarlas, les sirven muchísimo para subir y bajar sin que tengan ningún problema. Entonces eso también es muy muy importante. Y pues si puedes procurar que tenga sus platitos elevados, esto también es buenísimo para evitarles lesiones o dolor al agacharse, porque si de por sí lo hacen 2 veces al día durante todo el año, imagínate cuántas veces están haciendo este movimiento. Y aunque sean perritos talla chica, ya es difícil el agacharse. No esperes a que sea algo súper grave, simplemente ellos tienen el umbral del dolor muy alto. Entonces tú prevéele este tipo de cuidados. Venden platitos elevados en cualquier lugar y tanto el del agua como el de la comida deben de estar siempre a su alcance para que él no tenga que agacharse y pueda pues utilizarlos de la mejor manera. También venden, pero esto ya te lo dirían cuando tengas ya un tema mucho más severo de articulaciones u ortopédico, pero venden arneses para caminar, para ayudarlos a caminar. En el caso de mi perrito hay uno que es tipo pecherita, pero le sujeta tanto pechito como el tren posterior y entonces de arriba tiene unas manijitas y entonces tú lo cargas cuando él no puede caminar bien, cuando le duele, cuando levanta la patita para hacer pipí, de ahí lo detienes. Entonces les ayuda muchísimo a que ellos puedan caminar mejor. También venden rodilleritas, en fin, cualquier cosa que le puedas facilitar para que no tenga dolor de cadera o de huesitos y que lo puedas apoyar en su movilidad va a ser súper importante. Recuerda que en estos momentos ellos necesitan triple amor, empatía y paciencia porque empiezan con letargo, con dolor, con convalecencia, con incontinencias. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes y empáticos de que no es maldad, no es rebeldía, no es algo que nos tenga que desesperar, sino todo lo contrario. Nos necesitan y así como ellos han estado cuando los necesitamos, pues tenemos que devolver siempre eso. Revisa que siempre tenga agua fresca y de filtro. Este es otro gran tip y en verdad, si no me crees, pregúntale al veterinario la diferencia que hace que tomen agua de filtro a agua de la llave. Si no tienes de filtro, puedes usar de garrafón. Si se complica mucho, la puedes servir, pero siempre va a ser súper importante que nosotros tratemos de que sea de filtro, porque en los estudios renales y en cualquier otra cosa que necesitemos hacer, vamos a ver una gran diferencia si les damos el agüita filtrada. Otra cosa también muy importante es cuidar sus dientes. Obviamente desde que es cachorro y adulto, pero si ya es senior mucho más, procura que coma cosas que no sean tan húmedas para que no le genere tanto sarro, porque entonces va a requerir una profilaxis dental, que es una limpieza con anestesia general, y pues muchas veces los geriátricos ya tienen algún tema cardíaco o simplemente pues por ser viejitos queremos evitarles lo mayor posible las anestesias. Entonces acostumbra a darle alimento seco. Les puedes dar a lo mejor para ya no darles lo húmedo, pero sí de premios frutas o verduras y después limpiar sus dientitos, eso es muy importante. Pero si también él ya tiene demasiado sarro y su veterinario te recomienda que sea una profilaxis, hazlo, porque este tipo de bacterias que están en sus dientes suelen ir por el torrente sanguíneo hasta el corazón, entonces es muy importante. Además de que es muy doloroso para ellos cuando tienen alguna infección dental y es muy triste, nos ha tocado ver casos que tienen abscesos ya de pus en las muelas o en los dientes y tenían años y no se habían dado cuenta porque no acostumbran revisarles los dientes, el hociquito. Por eso yo les decía, siempre revisen los de punta de nariz a punta de colita para saber qué es normal y qué no es normal. Y este tipo de cosas, imagínate tener eso, cómo comes, cómo tomas agua, o sea, todo duele. Entonces
es importante que se los cuidemos muchísimo. Y también te quiero recomendar evitar descuidos por distracción, porque justamente por el letargo o porque ya tienen cierta demencia o lo que sea, son muy propensos a extraviarse o a tener un accidente. A lo mejor estaba acostadito en su cama, entonces abrimos la puerta o el zaguán, o la persona que nos ayuda en casa lo hizo y entonces se salió y pues se bajó la banqueta, ¿no? O se nos perdió. Entonces es muy, muy importante que a todas las personas que viven en casa, pero también que trabajen en casa, se les recomiende tener estos cuidados y precauciones. Recuerda que es como tener niñitos chiquitos en casa, tener perritos o tener gatitos y mucho más si estamos hablando ya de perritos o gatitos viejitos. No olvides que siempre traiga su plaquita y no te confíes, porque otra cosa es que ellos empiezan con sordera desde temprana edad, empiezan a escuchar menos. Entonces, si tú crees que le vas a hablar y él te va a hacer caso para venir o regresar, eso probablemente no va a pasar. Entonces, pues es importante que lo tomes en cuenta. Por último, del tema de las probaditas, yo sé que es muy difícil que nos estén viendo con sus caritas, queriendo que le des de lo que estás comiendo y todo, pero no podemos hacerlo porque pues justamente sus riñoncitos, sus órganos, sus dientes se ven afectados y comprometidos, entonces evita sobres. Yo te recomiendo que si tienes que darle medicación, yo se las doy por ejemplo con lata, albóndigas de latita, pero es lata para perrito, no es sobre ni nada, y es lata de cuidado gastrointestinal y me ha funcionado muchísimo. Recuerda que nos necesitan mucho y que todo lo que podamos prever, por pequeño que parezca, por eso justamente les decía, es un tema que parece muy lógico, muy sencillo, pero no lo es todo un mundo y de verdad no deja de ser cada cosita importante para lograr que en conjunto haya un gran reflejo de vida, de estado de ánimo, estado de salud y de longevidad. Tienes que tener mucha empatía, mucha paciencia, muchos cuidados, extremarlos y darle siempre mucho apapacho. Disfrútalo mucho, 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 tómale muchas fotos, dale las cosas que sabes que a él más le gustan, consiéntelo, que tome sus bañitos de sol, tómalos tú también con él. Es momento de platicarle cada que puedas todo lo que significa que haya estado contigo tantos años y que queremos que sigan muchos más años. Esto en verdad energéticamente les ayuda muchísimo. Y por último, solamente quiero dejar por aquí que si puedes, adoptes o apadrines un senior. Ellos suelen ser los perritos que más nos necesitan en los refugios o en la calle, porque si justamente todos estos cuidados de los que hablamos en un perrito de casa es difícil, imagínate vivirlo en la calle para ellos. Muchas veces ni siquiera llegan a viejitos. Entonces, si puedes adoptar, rescatar a un senior, por favor hazlo, vale muchísimo la pena. Pero si no puedes, apadrínalo. Acércate a los refugios a donde sepas que tienen perritos grandes, porque por lo regular pues ya empiezan con enfermedades. Entonces, si les puedes donar medicamento, alimento o ir a apapacharlos, a bañarlos, etcétera, pues recuerda que ellos nos necesitan mucho. Que todos vamos para allá y que todos en algún momento vamos a requerir estos o más cuidados. Entonces la vida es un boomerang y por eso a mí me encanta darles un poquito de lo mucho que ellos nos han dado. Espero que les haya gustado y sobre todo servido muchísimo este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuiden mucho a sus perritos y gatitos. Bye.